La República Helénica, mejor conocida como Grecia, es un país ubicado en la península balcánica, en el sureste europeo. Limita al norte con Turquía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania, al sur con el Mediterráneo, al este con el mar Egeo y al oeste con el mar Jónico. Su territorio tiene tres grandes regiones: Grecia continental, caracterizada por su relieve montañoso, interrumpido por las planicies de Tesalia y Tracia occidental; Grecia peninsular, constituida por el Peloponeso, unido al continente por el Istmo de Corinto; y la Grecia insular o asiática, la más extensa de todas, conformada por las islas jónicas de Tasos, Lemnos, Samotracia, Eubea, Cícladas, Mitilene, Quío, Samos, Rodas, las esporadas septentrionales y meridionales, y Creta. Posee un clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos, e inviernos templados con presencia de humedad. Algunas áreas, como las zonas montañosas del noroeste y las partes de mayor altura en el Peloponeso, tienen un clima alpino, con nevadas intensas, como Arcadia, Acaya, Epiro y Tesalia. En cambio, un clima templado domina en Macedonia Oriental y Occidental, y en Tracia, en donde son frecuentes las tormentas eléctricas. En estas tierras, hace miles de años, se asentaron diversos pueblos que prosperaron, hasta convertirse en una de las civilizaciones antiguas más importantes del mundo, la civilización griega. Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental. Llamada inicialmente Hélade, fue ocupada por los pelasgos, los egeos y los helenos. En torno a los pelasgos aún hay misterios, se desconoce su origen y el momento en que llegaron a Grecia. No obstante, fueron sus primeros pobladores y se presume que estaban emparentados con los fenicios, por las similitudes que había entre el arte de cada uno de estos pueblos. Los egeos provenían del Mediterráneo y se establecieron en las costas e islas del mar Egeo entre los siglos XX y XV a.C. Era una raza de piel oscura, estatura pequeña y cabellos negros ondulados. Los helenos, divididos a su vez en aqueos, dorios y tracios, eran de origen indoeuropeo, especialmente de Mesopotamia, la India y la meseta del Irán. Los aqueos destruyeron al pueblo pelasgo y los dorios los desplazaron, por lo que emigraron a la Grecia insular, derivándose dos nuevas razas, los jonios y los eolios. Poco después de la relación entre los aqueos y los cretenses, surge la civilización egea o micénica, protagonista del primer período de la antigua Grecia. Durante la Grecia micénica surgieron sus dos primeras escrituras, llamadas Lineal y Lineal B. Los gobiernos fueron en su mayoría monárquicos, y en algunos casos los reyes fueron sustituidos por las familias nobles de Grecia. La civilización micénica fue el escenario de la guerra de Troya, inmortalizada por Homero en la Ilíada, el poema épico más importante de la literatura antigua, que se centra en la cólera y las hazañas de uno de sus héroes más ilustres, Aquiles. Según el mito, Aquiles, al nacer, fue sumergido por su madre, la diosa Tetis, en el río Estigia, sostenido del talón para que obtuviera la inmortalidad al contacto con sus aguas. Sin embargo, su talón no tocó la superficie, manteniéndose susceptible, y este punto débil, al recibir una flecha, sería la causa de la muerte del héroe. La desaparición de este líder impactaría negativamente a los aqueos, entre los cuales Ulises, también conocido como Odiseo, se erigiría para dar una emboscada a los troyanos, introduciendo soldados en el interior de un gran caballo de madera, que sería entregado al enemigo como un obsequio. Se trata del caballo de Troya, del que todos hemos oído hablar alguna vez. Ulises protagonizaría más tarde el segundo poema épico de Homero, la Odisea, aclamado hasta nuestros días. Durante la Grecia micénica, hubo numerosos movimientos colonizadores desplegados por los estados griegos en busca de nuevos lugares con recursos suficientes para poder abastecerse. El fin de esta sociedad a manos de los aqueos originaría la civilización ateniense.
Así, Atenas sustituiría a Creta para convertirse en la ciudad más importante de Grecia y dar inicio a la segunda etapa de su historia antigua, la Grecia arcaica. Por su parte, los jonios se limitarían a fundar Esparta, enemiga natural de Atenas, la cual se disputaría con esta la hegemonía de la Hélade durante años. Y además, tendría que enfrentarse a la amenaza constante del imperio persa, gobernado por Ciro el Grande, quien le haría perder muchísimos hombres y recursos. En esta etapa, Pisístrato sería una de las figuras políticas más influyentes de Grecia, y los conflictos internos serían causados por el deseo de dominio de los estados sobre sus contemporáneos, o por las diferencias en sus sistemas de gobierno. No obstante, realizarían importantes alianzas para neutralizar la ofensiva persa. La tercera etapa de la civilización griega se caracterizaría por la democracia como principal sistema político de Atenas, cuyo representante habría de ser Pericles. La expansión de esta ciudad-estado reanudaría los conflictos armados con Esparta, pero se verían interrumpidos por la peste desatada en Atenas. En la Grecia clásica se desarrollarían constantes guerras infundadas entre los estados griegos, que finalizarían con la conquista de Filipo II de Macedonia sobre Grecia, quien lograría unificarlos como imperio, y cuyo heredero, Alejandro Magno, ampliaría, dando lugar a la etapa helenística y decadente de la Hélade. La sociedad griega era cosmopolita, organizada en polis o ciudades-estados. Las polis eran estructuras o unidades políticas pequeñas que sobrepasaron en muy pocos casos una población máxima de 20.000 personas. Fueron presididas muchas veces por un rey. Sin embargo, entre sus funciones estaba consultar a los demás líderes cualquier asunto de interés común. Se empleaba un cetro como símbolo de autoridad para otorgar la palabra a cada integrante de la asamblea o consejo. En general, la sociedad griega tenía un carácter independiente y orgulloso. Sus acciones eran guiadas por la inteligencia, la cual consideraban un regalo divino. Tanto por su constitución en polis como por su idiosincrasia, los pueblos griegos experimentaron diferentes sistemas políticos. Platón, en su libro La República, hace interesantes disertaciones acerca de las condiciones económicas y sociales que origina cada una. La timocracia, o actual monarquía, oligarquía, o lo que conocemos como aristocracia, democracia y tiranía, que quiere decir dictadura. Los griegos implementaron un sistema económico con rasgos socialistas, puesto que era el más adecuado para mantener la unidad de la polis, para lo cual era necesario mantener una población constante y reducida. Esto implicaba no extender el territorio, a excepción de establecer colonias distantes. La economía griega fue rural, basada en la agricultura, a pesar de las pocas tierras fértiles de que disponían. Las tierras eran repartidas equitativamente por el Estado a los ciudadanos para su explotación. Luego, la cosecha era compartida igualitariamente entre ellos. Sus principales productos fueron el vino, los cereales y el aceite extraído de los olivos. Este último, junto a la cerámica, las armas y la artesanía, fueron sus rubros de exportación. La ganadería de cerdos, cabras, caballos y bueyes, la apicultura y oficios como la carpintería, la herrería y el tejido fueron otras de sus actividades para la subsistencia. Los griegos vivían muy poco del comercio. No poseían una moneda, para evitar el desarrollo de una clase comerciante más poderosa que el resto de la polis. De hecho, las familias griegas eran autosustentables. Sus miembros fabricaban sus propios bienes inmuebles, ropa, calzado, utensilios, o los intercambiaban con sus vecinos por otros productos. Por lo tanto, su economía fue de índole doméstica. La cultura griega giró en torno a la exaltación de la belleza, la inteligencia y la búsqueda de la arete, un concepto filosófico que consistía en el perfeccionamiento de la personalidad, la mente, el cuerpo y el espíritu para ser personas integrales.
Entre sus valores más importantes estaban la valentía, la justicia, la libertad y el honor. Los helenos se preocuparon en especial por el arte, el cual manifestaron mediante la escultura, la arquitectura, la cerámica, el teatro y la música. Organizaron juegos en los que podían demostrar su capacidad física y habilidad mental. Los píticos, ístmicos, nemeos y, los más importantes, los olímpicos. Los Juegos Olímpicos surgieron en el año 776 a.C. Se realizaban cada 4 años y en numerosas ocasiones contribuían a solucionar los conflictos entre las polis. La homosexualidad era aceptada abiertamente, por ser concebida como parte de la juventud y la belleza. Algunos filósofos y poderosos mantenían relaciones amorosas con jóvenes o eunucos. La poligamia era una práctica común entre los monarcas. Había 2 tipos de esclavos, unos comercializados y otros que el Estado asignaba como mano de obra para diferentes trabajos, como la limpieza de la ciudad. Eran llamados hilotas o clariotas, de acuerdo a la polis a la que estaban sujetos. Los prisioneros de las batallas se convertían en la servidumbre de las familias nobles, en artesanos de los talleres de sus amos o en remeros de los trirremes de las famosas flotas atenienses. La vestimenta griega era sencilla. La de los hombres consistía en una túnica o en una gran tela ladeada que dejaba los hombros al descubierto, que solía ser la sábana con la que se abrigaban por la noche. Las mujeres podían llevar vestidos jónicos o chitones, trajes de tela ligera con mangas que se fruncían mediante una cinta y se ajustaban también con cinturones. El peinado era recogido, con tirabuzones o trenzado, con algunos complementos. Los caballeros solían llevar la barba larga y el calzado general eran las sandalias. Entre sus costumbres y usos estaban lavar los pies de sus invitados, colocar una rama de olivo en la puerta de la casa cuando nacía un bebé y realizar el voto con tablillas, además de agradar con música a sus huéspedes. Los griegos tenían una vida pública muy activa. Se reunían en los estadios para dar discursos. Allí podían entablar amistad con otros ciudadanos. Las señoras eran acompañadas por sus esclavas y se protegían del sol con sombrillas. Las tragedias y comedias eran representadas en los teatros, de forma circular, con capacidad para muchas personas, que podían sentarse cómodamente en las gradas. Colocar en la cabeza de otro ciudadano una corona de laureles era un reconocimiento por una victoria o una actuación destacada, y un gesto común de los padres de familia hacia pretendiente a que le otorgaran la mano de su hija en matrimonio, lo cual incluía una dote por parte del novio y una consulta al oráculo de Delfos, para determinar si la decisión de desposarse era favorable. La educación
se manifestó de manera distinta en Atenas y Esparta. En Atenas, los jóvenes iniciaban su aprendizaje con un preceptor a los 6 años de edad. Se les enseñaba a leer, escribir y contar, y estudiaban los poemas de Homero. A partir de los 14 años, una nueva materia se sumaba a su pensum, la gimnasia. A los 18, iniciaban el servicio militar, que culminaba al cumplir los 20, cuando eran recibidos en la asamblea como ciudadanos. Las mujeres eran preparadas para las tareas domésticas. Aprendían a cocinar, cantar, coser, leer y escribir. El padre era quien tenía la obligación de buscar esposo para sus hijas. En Esparta, la educación era auspiciada por el Estado, siempre y cuando los niños al nacer fuesen examinados y hallados sin deformidades. De lo contrario, eran arrojados a las rocas del Taygeto. Eran educados en campamentos, al aire libre, y a los 17 años estaban preparados para ingresar en el ejército, del que salían a los 20. Las niñas eran educadas para ser madres de soldados. De hecho, eran las mujeres quienes entregaban a sus hijos las armas cuando iban a la batalla. El ejército griego era uno de los más aptos de la Edad Antigua. Su principal móvil era la convicción de la libertad. Utilizaban lanzas, arcos y flechas, y armaduras de bronce para la batalla, que constaban de un yelmo, casco protector para la cabeza, un escudo y una pechera. Empleaban la caballería, de la que formaban parte los aristócratas, y también la marina, que desarrollaron construyendo trirremes y birremes con el producto de las minas de plata de Laurión. Conocían las formaciones militares, como la mortífera falange, y vencieron ejércitos poderosos como el persa. Algunas de sus batallas icónicas son las de Maratón, las Termópilas, Gaugamela o Queronea, representadas en las películas actuales. La civilización griega dio gran protagonismo al arte dentro de su cultura. Trabajaron la cerámica, el barro y la arcilla, haciendo vasos, vasijas, platos y ánforas de diferentes formas y tamaños. Estas eran decoradas con franjas geométricas, motivos animales o humanos, escenas mitológicas o de la vida diaria. Utilizaban la técnica del policromado. Produjeron sus famosas cerámicas negras con figuras rojas. Diferentes tonos de terracota, ocre y amarillo también predominaban. Surgieron algunas producciones de estilo florido hacia el período clásico. La escultura era realizada en mármol y piedra caliza, con un impresionante realismo en la anatomía humana. El detalle y el perfeccionismo caracterizan la escultura griega, que refleja su ideal de belleza bajo una perspectiva filosófica. Por lo general, representaban a sus diosas. Estas son algunas de sus espectaculares obras: la Venus de Milos, el Discóbolo de Mirón, el Dorífico de Policleto de Argos, los dioses de Praxíteles y las decoraciones de Fidias para el Partenón de Atenas. Su arquitectura fue monumental en su mayoría. Templos dedicados a las deidades principales, teatros y estadios, construidos con mármol y piedra. Se aprecian 3 estilos: el dórico, caracterizado por ser lineal y sobrio; el corintio, con muchos ornamentos; y el jónico, rico en detalles y delicadamente ornamentado. En cuanto a la arquitectura popular, se empleaban la madera, la mampostería y las tejas, para evitar que el agua de lluvia deteriorara los muros de sus edificaciones. Los acabados tenían policromía y se decoraban con polvo de mármol. La arquitectura griega se perfeccionó en edificaciones como el Partenón de Ctino y el templete de Atenea de Niké, de Calícrates. Entre otras obras importantes se encuentran los Propilios de Nesicles y el Ereteión de Filocles. El teatro fue otra de las manifestaciones del arte griego mejor logradas. Presentaban comedias y tragedias,
con la recitación de poesía y la participación de solo 4 actores, con disfraces, máscaras, escenografía, utilería, un coro y efectos especiales. Para representar las tragedias se utilizaban ropas suntuosas y el coro contaba con 15 cantantes. En el caso de las comedias, la vestimenta era vulgar y el coro estaba conformado por 24 personas. Las jornadas de teatro se realizaban al aire libre, desde la mañana hasta la puesta del sol, en lugares con graderías semicirculares escalonadas, que presentaban una excelente acústica, denominados orchestas. Los papeles femeninos eran interpretados por hombres, y el Estado ofrecía su ayuda a aquellos ciudadanos que no tenían recursos para pagar la cuota de entrada al teatro. Los griegos tenían una religión politeísta, llamada panhelénica, porque era practicada por todas las polis. Cada una, sin embargo, tenía sus deidades tutelares, y las familias también rendían culto a dioses particulares hacia los que sentían gratitud por algún bien adquirido. Los dioses griegos poseían muchas características humanas. Tenían deseos, virtudes, defectos y erraban. Su mitología menciona numerosos seres con partes animales y humanas, y con otros caracteres: el minotauro, sátiros, sirenas y cíclopes, las ninfas o náyades, el centauro, Medusa y el famoso Kraken. Los helenos creían que sus divinidades habitaban en la cima del monte Olimpo. Zeus fue considerado el líder de todos ellos, luego de que salvara a sus hermanos y matase a su padre, el dios Cronos, quien se los había comido, temiendo que alguno de ellos le arrebatara el poder sobre todas las criaturas vivientes. Los rituales y sacrificios eran parte de la vida pública. Había sacerdotes para los diferentes cultos a los diversos dioses. Creían en la existencia de un Hades, o infierno, y un cielo, el Olimpo, a los que iban las almas si en vida las personas hacían acciones buenas o malas. Utilizaban el oráculo de Delfos para decidir el momento de llevar a cabo una batalla y para otras resoluciones trascendentes en la vida de la polis. Entre las deidades más conocidas de la mitología griega, tenemos a Zeus, Hera, Atenea, Poseidón, Hades, Céfiro, Eros, Selene, Afrodita, Hermes, Eos y Apolo. Los griegos concebían la música como un regalo de los dioses. Tenían instrumentos como la lira, el arpa, la cítara y el laúd, los tambores y címbalos como percusión, y también empleaban las flautas. Desarrollaron el canto lírico y las escalas, y la música solía ser el complemento de la poesía épica, la prosa y el teatro. Este arte era popular entre los ciudadanos de la polis, e incluso el ejército entonaba cánticos de guerra. Los griegos desarrollaron muchas ciencias. Consideraban la filosofía como la madre de todas ellas, ya que representaba el saber y la reflexión. Los aportes de filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles hoy son base de la psicología humanista, así como las doctrinas cínica, cirenaica, estoica y hedonista han ejercido influencia en las obras de pensadores y escritores de todo el mundo. En matemática, Pitágoras desarrolló el teorema que permite resolver problemas de trigonometría y convirtió los números en un principio universal. Además, expuso una teoría sobre la música. Euclides estableció un método riguroso para la demostración geométrica y sus indagaciones están contenidas en su libro Los Elementos. Platón, al fundar la academia, dijo: "Que nadie entre aquí si no sabe geometría". Arquímedes
fue el primero en aplicar la ciencia para la resolución de problemas de la vida cotidiana. En la mecánica utilizó la palanca, inventó la rueda dentada, el tornillo sin fin y la catapulta, y descubrió el principio de la hidrostática. Hipócrates realizó aportes en medicina y propuso una tipología de la personalidad humana. El astrónomo Claudio Ptolomeo propuso el sistema geocéntrico, según el cual los astros giraban alrededor de la Tierra. Aunque este sistema estaba errado, fue aceptado durante 14 siglos, hasta que Copérnico innovó con el heliocéntrico. La obra de Ptolomeo, el Almagesto, fue utilizado en las universidades hasta el siglo XVIII. Diofanto fue el primero en exponer una teoría para solucionar las ecuaciones de primer y segundo grado. Hipatia, una mujer griega, hija del matemático Teón, enseñó las doctrinas platónicas y aristotélicas y fue una de las últimas matemáticas helenas. En la literatura aún se publican los poemas épicos de Homero y obras como la Historia y las historiografías de Heródoto, Xenofonte y Tucídides, al igual que los diálogos de Platón. Las comedias de Aristófanes, caracterizadas por la sátira política y la participación del pueblo en la vida ciudadana, y las tragedias de Sófocles y Esquilo, se encuentran entre los clásicos de todos los tiempos. Siglos después de la caída de la civilización griega, diferentes sociedades se inspiraron en su legado para reformar las costumbres e ideales de su tiempo. El Renacimiento, durante el cual se da un rompimiento entre la política y la Iglesia Católica en Europa, propició el resurgimiento del arte, que reflejó escenas de la mitología griega. Caravaggio, por ejemplo, realizó pinturas como Baco y Narciso. También observamos el nacimiento de Afrodita de Botticelli. El neoclasicismo, muy posterior, también tuvo características griegas, como la sencillez en el vestir de los hombres y las mujeres. Los vestidos sin armazones, los peinados con trenzas y rizos y los pliegues estaban inspirados en los helenos. En el arte, a finales del barroco, ya podían vislumbrarse en los palacios y casas de las clases pudientes esculturas de seres de la mitología griega. El sistema democrático de muchos países del siglo XXI ha sido tomado de la antigua Grecia. El voto, las asambleas e instituciones como el Senado y las universidades también proceden de los helenos. La mayéutica y la dialéctica, el canto lírico, el alfabeto griego, utilizado en las matemáticas y la física, y muchas palabras que utilizamos en las lenguas romances proceden de esta civilización. Incluso en nuestra arquitectura vemos el impacto de la influencia griega. Lugares como el Palacio de Versalles, en Francia, el Capitolio de los Estados Unidos o el Museo de Bellas Artes en Venezuela tienen columnas acanaladas, un elemento del estilo arquitectónico griego.